enorme, que cada vez crece más, cada vez crece más. Lo cual tiene cierta lógica, porque la física, todo lo que hacemos en ecografía sabemos que cuanto más superficial es una estructura, mejor se ve. ¿Ok? Cuanto más superficial es la estructura, mayor es la frecuencia que puedo usar, mejor se ve, ¿verdad? De nuevo, como todo, es operador dependiente y la ecografía tiene dos enemigos, los gases y el hueso. Por lo tanto, para evaluar estructuras intraarticulares no es tan útil. Hay gente que evalúa ligamentos cruzados de rodilla por ecografía, pero en mi opinión no es tan bueno. Para la ecografía de partes blandas se usan traductores de alta frecuencia como estos. Yo soy un fanático del palito de hockey, eso que ustedes ven ahí, que ustedes ven a la derecha. Pero la mayoría, el 90% de las indicaciones se resuelven con los traductores comunes que tienen todo lo de ecógrafo. El palito de hockey es muy bueno para... yo tengo un traductor de 24 MHz, obviamente es muy bueno, pero penetra 1 centímetro para ver las articulaciones de los dedos y todo es muy bueno. Voy a hablar de las grandes indicaciones, digamos, ¿verdad? En términos genéricos, empezando por las anomalías palpables. A ver cuáles son las indicaciones más frecuentes: anomalías palpables, cuerpos extraños, patología muscular, tendinosa, articular, ósea y nerviosa. La anomalía palpable, la indicación es eco, no es indicación de resonancia magnética, porque si algo se palpa, está cerca. Y si está cerca, se va a ver bien por ecografía. O sea, la anomalía palpable en cualquier lugar del cuerpo es indicación de ecografía. En anomalía palpable está una clásica dorso de la mano, el nódulo en el dorso de la mano, que casi siempre, o a veces en los pies o en tobillo, que casi siempre corresponde a eso que están viendo ustedes, que es un quiste sinovial, ¿ok? Este es un corte transversal de la cara dorsal de la muñeca, y por debajo del plano de tendones extensores, se ve esta imagen quística, que es un quiste artrosinovial, ¿ok? Es bastante común. Y para ver qué es artrosinovial, uno se tiene que poner en longitudinal y ver que el quiste tiene una extensión hacia una interlínea articular. Casi siempre esa interlínea articular es la radio carpiana dorsal, ¿okay? de los quistes dorsales. Este es otro ejemplo de una lesión que impresionaba quística, pero recuerden que algo, por más que parezca, no siempre es. Me vino como un quiste sinovial, esto estaba en el dorso del pie, creo. Me vino como un quiste sinovial, parece un quiste sinovial, pero al prender el Doppler esto estaba vascularizado. Por lo tanto, es un nódulo sólido. El reflejo que hay que tener es siempre activar el Doppler, ¿ok? Y cuando uno se pone longitudinal, van a ver que esta lesión se continúa con una estructura, con un cordón acá, con otro cordón hacia acá. Por lo tanto, esto era un tumor nervioso, un schwannoma. Los tumores nerviosos son muy frecuentes, y uno tiene que sospechar eso, sobre todo si hace biopsias. A mí me pasó, yo biopsié una vez un schwannoma sin saber que era un schwannoma axilar, parecía un ganglio, y la paciente se quedó traumada. Yo sé, la paciente quedó, el dolor que le produje fue brutal. Entonces siempre estar seguro que no es un tumor nervioso. Y eso se hace poniendo longitudinal y viendo que se continúa con un cordón, que es el nervio, ¿verdad?, que alimenta la lesión. Esto es súper común, el lipoma. El lipoma puede ser hiper o hipoecogénico, de acuerdo a dónde está, de acuerdo a las características. En este caso es un nódulo isoecogénico. Ustedes se dan cuenta
muchas veces lo que hacen parte blanda le habrá pasado, ya que viene por un bulto el paciente viene por un bulto, y eso puede ser dos cosas, o acumulación de tejido adiposo, muy común acá, por ejemplo, la fosa supraclavicular, hay muchas pacientes, sobre todo cuando suben de peso, que se les hincha, y no es un lipoma, sino que es acumulación de tejido adiposo. Lo que les puse esta imagen porque esta imagen muestra un signo característico de que es un lipoma, y es la aponeurosis. Fíjense la aponeurosis cómo está abombada hacia el músculo, ven la imagen. Esto implica que esto es una lesión focal, que esto es un lipoma, y el paciente puede quitar, el cirujano puede quitar. Porque si es una acumulación de tejido adiposo, la técnica es diferente, a veces hacen lipo nomás, hacen una pequeña lipoaspiración y quitan, pero en este caso tienen que quitar, enuclear la lesión, ¿ok? Los lipomas pueden ser más tipo ecogénicos, como en este caso, pero siempre recuerden, cuando ustedes dudan, ¿hay o no hay un lipoma acá? Porque a veces el lipoma es totalmente isoecogénico con respecto al plano subcutáneo, cuando están en el plano subcutáneo, compriman eso que están viendo, y si se forma esto en la aponeurosis, es que hay una lesión focal. Obviamente hay una lesión focal. Porque si fuera una acumulación de tejido graso, se podrá formar una pequeña depresión, pero mucho más amplia, mucho más no focal como en este caso. Cuerpos extraños, fáciles de ver. Este era un paciente que estaba caminando y pisó una hoja de coco. La hoja de coco le vino acá al antebrazo y sospechaban que había un fragmento de espina. Fíjense que bien se ve, no eran uno, eran cuatro. Ahí están 2, 3, 4. Eran 4 fragmentos de espina en el plano muscular de la cara anterior del antebrazo. Fácil de ver, fácil de identificar. Inclusive hay gente que quita esto bajo ecografía. Y si ustedes le buscan a José Luis del Cura, un español que hace esto, es muy bueno, quita con unas pinzas especiales. Y el vidrio también tiene un aspecto muy particular. Ustedes pueden identificar, esto es vidrio. Fíjense que genera una refringencia, no es sombra acústica, es refringencia, parece un código de barra, parece por debajo del cuerpo extraño. Eso es típico de vidrio. Acá se ve en longitudinal. Siempre cuando vean un nódulo, este es el otro ejemplo, así como yo le digo, cuando ustedes vean un nódulo y no saben qué es, fíjense si no hay un nervio al lado para hacer diagnóstico de un tumor nervioso. También fíjense si no hay algo adentro. En este caso, esto es el cuerpo extraño, incluso tiene una sombra acústica posterior, y esto por lo tanto es un granuloma de cuerpo extraño. Vos cambiás tu informe, en vez de decir nódulo sólido inespecífico en el plano subcutáneo, vos cambiás por granuloma de cuerpo extraño. Y era un pedazo de espina alrededor del cual se formó el cuerpo extraño. Patología muscular. En patología muscular voy a hablar de las lesiones traumáticas. Voy a pasar rápido porque esto es algo muy deportivo. Tumores y misceláneas, ¿verdad? Las lesiones traumáticas se van a clasificar, hay varias clasificaciones. La más fácil es grado 1, 2, 3, yo uso esta. Las lesiones grado 1, en la lesión grado 1, fíjense que cuando hay una lesión muscular por traumatismo indirecto, súper común en la práctica deportiva, sobre todo en el fútbol, lo que la gente llama desgarro, hay una contracción intensa de un músculo. Por estadística ocurre primero en cara posterior de muslo, después en cara anterior de muslo, aductores, pantorrilla, etc. Hay una contracción exagerada que supera la resistencia al músculo, entonces las fibras se rompen. Y pueden pasar 3 cosas. La primera es que las fibras se rompan en diferentes sitios. No es un haz de fibras que se rompe, sino que se rompe en diferentes sitios. La gente llama a eso también contractura. Y en ese caso, en un área, por ejemplo, de 5 o 6 centímetros, hay fibras rotas, pero esparcidas, digamos, ¿verdad? Eso va a dar origen a las lesiones grado 1.
Si un haz de fibra se rompe junta, eso va a dar origen a una lesión grado 2. Y si todo el músculo se rompe, eso va a dar origen a una lesión grado 3. ¿Okay? Esa es más o menos la diferencia. Algunos subdividen el grado 2 en 2 y 3. O sea, de acuerdo al tamaño de rotura, me parece poco práctico. Me parece poco práctico. Las lesiones grado 1, fíjense que en las lesiones grado 1 ustedes no van a ver la brecha, porque son varias fibras que están rotas. Se va a manifestar de dos maneras. O van a ver edema muscular, y vamos a ver cómo se ve el edema muscular, o van a ver líquido subaponeurótico, o alrededor del músculo, una lámina de líquido, porque algo se rompió, algo sangró, pero no llegan a ver la brecha. Son lesiones súper importantes hoy de diagnosticar, porque las lesiones grado 2 ya son muy sintomáticas, pero son las lesiones más importantes porque esto tiene una repercusión. Estas lesiones, cuando el paciente tiene esta lesión, la posibilidad de que haya una rotura mayor es muy alta si no le paras, digamos. Entonces, este es un ejemplo de lesión grado 2. Todo lo que se veía hasta la cara posterior del muslo izquierdo, hasta el bíceps femoral. Y en el espacio subaponeurótico, una lámina de líquido. No se ve nada más, no se ve brecha, se ve una lámina de líquido. Y una lámina de líquido en un paciente que sintió un dolor brusco en una práctica deportiva es que algo se rompió. Entonces vos estás seguro que algo se rompió, no veo la brecha, lesión grado 1. La otra forma de presentación es el edema. Vamos a ver en este ejemplo. Estas son dos pantorrillas del mismo paciente, ¿verdad? Este es el lado izquierdo que le duele y este es el lado derecho que no le duele. En el lado izquierdo, acá tenemos gemelo, el plano del gemelo interno, y acá tenemos el plano del sóleo. La constructura del sóleo izquierdo es bastante diferente a la del sóleo derecho. Cuando hacemos ecografías de miembros, sobre todo, una enorme ventaja es que hay dos miembros y uno suele ser asintomático. Y la comparación ayuda muchísimo. Este diagnóstico hubiera sido imposible si yo solo veía la pantorrilla izquierda, pero al comparar con el otro lado, y tienen que esforzarse en hacer el mismo corte. El paciente está acostado boca abajo y yo trato de reproducir el mismo corte en las dos imágenes, a la misma altura, con la misma orientación, y claramente hay una diferencia de constructura que me permite a mí decir: este paciente tiene un edema del sóleo, lesión grado 1. Y esto es lo mismo, pero en el gemelo interno. Fíjense cómo cambia la constructura del extremo inferior del gemelo interno, se vuelve más hiperecogénica. Esto representa un sangrado difuso, una equimosis dentro del músculo. Estas lesiones grado 1, en estas lesiones grado 1, la resonancia es muy superior. Fíjense que claramente, este es el mismo paciente, que claramente muestra la resonancia un cambio de señal en el gemelo interno. Por eso, en mi práctica, yo trabajo bastante con equipos de fútbol. En mi práctica, cuando yo no veo nada o tengo dudas, en este caso yo recomiendo resonancia. Por encima de, cuando la lesión aumenta un poco de importancia, la ecografía es mejor que la resonancia, en mi opinión. A partir de la lesión en grado 2, la ecografía es mejor porque mide mejor. La resonancia tiene un inconveniente en las lesiones musculares, sobre todo cuando son un poco más grandes, y es que la señal de resonancia incluye todo: edema, hematoma, rotura. En la ecografía voy a identificar la rotura, que es el parámetro que más se va a correlacionar con el pronóstico. Fíjense esta lesión, este edema del sóleo, cómo se ve en resonancia magnética. Son lesiones muy sutiles y dificilísimas de ver por ecografía. Esta es la pantorrilla de James Rodríguez, el colombiano, que vino a jugar contra Paraguay y tenía dudas sobre una lesión, y la resonancia mostró el edema del sóleo. No jugó entonces y perdimos solo 2-0. Ese partido 2-0, esa vez.
Las lesiones grado 2 ya se ve la brecha, ¿okay? Ya se ve la brecha, como en este caso. Fíjense que bien se ve la brecha. Yo mido la distancia a la brecha y ese para mí es el tamaño de rotura, porque finalmente un desgarro muscular es una fractura. Yo comparo con el hueso, una fractura. Y el tiempo de reparación está muy ligado no al tamaño del hematoma, no al tamaño del edema, sino a la distancia que separa los dos cabos musculares, porque eso es lo que se tiene que unir. Entonces, cuanto más grande esta distancia, más tiempo va a tardar. También interviene el grupo muscular. El grupo muscular. Por ejemplo, romperse aductores es muy bueno. Muy bueno. Se recupera más rápido que cara posterior del muslo o pantorrilla, por ejemplo. Pero las lesiones, a partir de las lesiones grado 2, ya se ve una brecha, ya se ve un hueco que se puede medir. La resonancia ya no ofrece mucha ventaja sobre la ecografía. Este es un aductor, fíjense, el músculo está acá, debería haber estado acá, se retrajo toda esta distancia, entonces uno puede medir, creo que esto, no sé qué dice acá, 14, parece que dice algo así, 14 milímetros. Esta es una lesión clásica, lesión clásica se le llama también tennis leg. Este es el gemelo interno, este es el sóleo, es una lesión muy particular. La persona siente un dolor súbito, se le llama tenis leg porque ocurre mucho jugando tenis. Siente un dolor intenso, como si fuera que alguien le tiró una piedra o le pateó, siempre se da vuelta a ver quién le pateó y se desprende el gemelo interno del sóleo. El gemelo interno se inserta sobre la aponeurosis del sóleo, se continúa también, da fibra al tendón de Aquiles, pero gran parte de su superficie se va a insertar sobre la aponeurosis del sóleo, que es esta, y se va a desgarrar. Es una lesión que tarda muchísimo en curar, ¿verdad? Las lesiones en grado 3 son raras, no van a ver en deportistas. Un deportista no hace esto hace el jugador del EXA con sobrepeso, que fíjense, este es el recto anterior del muslo, se fue y chutó después de 3 meses y se rompió todo el músculo, ¿okay? Idealmente esto hay que suturar, idealmente, porque la unión miotendinosa está perdida, no hay solidaridad entre el tendón y el músculo. Esto, una lesión clásica es acá, el recto anterior. Otra clásica es la del bíceps braquial, ¿verdad? Y se quedan con el brazo de Popeye porque se les sube el músculo hacia arriba. Una cosa que tienen que recordar es el bíceps braquial se lesiona banal. El paciente te dice, mira, yo levanté un libro y sentí un tras. Y el bíceps se puede romper arriba o abajo. Esto es muy importante. Se puede romper arriba o abajo. El bíceps se llama bíceps porque tiene 2 cabos musculares. Arriba, abajo tiene uno solo. Y este es un concepto súper importante, una lesión muy frecuente en gente común. No, esto no se ve en deportistas, se ve en gente como nosotros. El bíceps, si se rompe arriba, se va a romper en la porción larga. Arriba hay una porción larga que se va a insertar intraarticularmente en el borde superior de la glena del omóplato, dentro de la articulación del hombro. Y una porción corta que se va a insertar en el acromio. ¿Okay? Si se rompe arriba, se va a romper en la porción larga, la unión miotendinosa en la porción larga. No se opera. ¿Okay? El concepto es que no se opera porque tiene la porción corta que cumple la función de flexión del antebrazo. Si se rompe abajo, como en este caso, hay que operar, porque hay una sola unión miotendinosa y el paciente pierde una función muy importante que es la flexión del antebrazo. ¿Okay? Entonces, esta es una rotura de la porción inferior. Fíjese cómo el músculo está redondeado. El tendón, yo ni veo, tiene que estar por acá. Y este es un diagnóstico y hay que operar lo antes posible. ¿Okay? O sea, cuando se rompe abajo, hay que reportar y hay que operar. Los tumores, obviamente, sí. ¿Cómo se pone en el informe en el caso de rotura completa a nivel de la unión miotendinosa inferior del bíceps braquial. Así puedo hacer una línea de informe. Y ya está. A mí me mató, a lo que sea, pero rotura completa de
Cuando es así, es fácil de diagnosticar. Hay una trampa, esto ya es un poco técnico. Hay un tendón que se llama el lacertus fibrosus, creo que se llama, que muchas veces mantiene el músculo hacia abajo y cuesta ver la rotura. Y si ustedes se acuerdan, el tendón del bíceps braquial abajo se va a insertar en el radio, no en la cabeza, un poco por debajo de la cabeza del radio, y tiene un trayecto muy oblicuo, es difícil de ver. Tiene que hacer una hiperextensión así, inclusive en resonancia es difícil de ver. En resonancia se hace una secuencia con el brazo así. En los tumores, la ecografía es muy buena para detectar lesiones focales, como en este caso, un nódulo en el plano muscular. Una cuestión que siempre tienen, hay un problema en el músculo, diferenciar hematomas de tumor. Y casi todo el mundo, cuando le sale algo, se golpeó alguna vez. No sé por qué la gente relaciona con golpe, ¿verdad? Pero casi, sí, esto empezó increíble. Esto empezó una vez rosé contra una, y ahí empezó. Entonces, vos no sabés que un hematoma es un tumor. El primer reflejo en resonancia cuesta muchísimo hacer la diferencia. Y casi siempre yo dejo la puerta abierta a las dos opciones, porque a veces vos le podés hacer una biopsia al tipo tenía un hematoma, ¿verdad? Es muy difícil, sean conscientes de que es difícil y transmitan de repente si no están seguros de que no están seguros, ¿verdad? Este es un consejo que le doy. Yo veo muchos informes de ecografía que uno lee el informe y claramente se da cuenta, la persona que está informando no sabe lo que tiene el paciente, pero no quiere decir no sé. Entonces esto, pero puede, no se descarta esta posibilidad de correlacionar con datos clínicos, y decir nomás, no sé lo que tiene. O sea, hay que hacer otra cosa. Es inespecífico, yo uso la palabra, yo veo esto, pero es inespecífico. Puede ser un tumor, no descarto la posibilidad de hematoma. Entonces vos transmitís eso, porque si no vos seguro transmitís, la gente capta cualquier mensaje. Prendan el Doppler color, ese es el mensaje. Si tiene vascularización, es un tumor. Si no tiene, puede ser un tumor también, ¿verdad? A veces no captás. Pero si tiene, vos te alejás del hematoma, ¿ok? Si tiene, vos te alejás del hematoma. Obviamente, este paciente fue a una resonancia, la resonancia estudia mejor, ve mejor los límites, hay secuencias que saturan la grasa y se ve mejor el tumor, se ve qué compromiso tiene, cómo realza, estas son secuencias con contraste, etc. Y misceláneas, como miscelánea le pongo esto, es bastante frecuente y es de la práctica general, esto se llama fibromatosis coli o tortícolis congénita, así también se le llama, tortícolis congénita. Una característica es que el bebé siempre tiene desviada la cara hacia un lado, pero siempre. Vos le enderezás y le soltás y vuelve, como un resorte. Y se palpa un cordón, que en este caso se ve en esta foto, se ve un cordón, y el cordón es el esternocleidomastoideo, ¿okay? Aparentemente, por una mala posición intraútero, hay un daño en el esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo se fibrosa. Son cambios fibrosos en el esternocleidomastoideo, se engrosa de manera fusiforme. En la ecografía lo primero que te das cuenta, esto es el esternocleidomastoideo, que está grande. Comparás con el otro lado es normal, el lado afecto es patológico. La constructura fibrilar se pierde. Acá no se ve tan bien, pero hay una constructura fibrilar laminar, láminas paralelas, etc. Acá se pierde porque el músculo. Y estos niños, una cuestión muy importante es hacer diagnóstico, porque el pronóstico del niño, en la mayoría de los casos revierte, pero con fisioterapia. Hay que hacer una fisioterapia especial y esa fisioterapia tiene el pronóstico tanto mejor cuanto más precozmente empiece la fisioterapia, ¿okay? O sea, hay que hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Fibromatosis coli.
Bueno, en patología muscular, las lesiones traumáticas, primero eco. En tumores también, primero eco, obviamente, porque el tumor en general se palpa. Y la resonancia hay que hacer en todos los tumores, independientemente de que va a haber diagnóstico por ecografía en todos los tumores, y a veces en casos de lesiones traumáticas. La patología tendinosa, ustedes saben que una cosa es la tendinosis y otra cosa es la tendinitis, ¿ok? O la tenosinovitis. Tenemos dos tipos de tendones en el cuerpo: los tendones desnudos y los tendones que tienen vaina sinovial. ¿Cuáles son tendones desnudos? Rotuliano, cuadricipital, Aquiles, no tienen vaina sinovial. Y esto es muy importante, no tener vaina sinovial es muy importante. Los tendones del hombro son desnudos, no tienen vaina sinovial, y muchos otros. En general, los tendones que tienen vaina sinovial son los que atraviesan una articulación, particularmente lo de las manos y los pies. ¿Okay? La vaina sinovial asegura nutrición. Por lo tanto, tienen mejor capacidad de recuperación ante lesiones, tienen menos posibilidad de ruptura. El tendón de Aquiles es un tendón muy poco vascularizado, por eso se rompe tan fácilmente. Y la patología, al no tener tampoco mucha vascularización o casi ninguna vascularización, tampoco hacen reacción inflamatoria. Por eso está mal decir tendinitis del Aquiles, porque si uno analiza anatomopatológicamente un Aquiles, una tendinitis del Aquiles, hay un componente inflamatorio, pero es mucho menor en dominancia con respecto a la patología degenerativa que sufre el tendón. ¿Okay? En el hombro tengo una tendinitis del supraespinoso. Está bien, la función del lenguaje es comunicarme, ¿verdad? Y todos entendemos lo que es una tendinitis del supraespinoso, pero en el estricto sentido de la palabra no es una tendinitis, es una patología degenerativa favorecida por la poca vascularización que tiene el tendón, sobreuso en poca vascularización, no de balde los tendones que más se usan, los de las manos y los pies, tienen vaina sinovial, tienen vascularización, lo cual le hace más resistente. ¿Okay? Por lo tanto, cuando usted describe patología de tendones desnudos, no usen la palabra tendinitis, usen la palabra tendinosis o tendinopatía. Tendinopatía es un término genérico, ¿ok? Tendinopatía significa, o adenopatía, puede ser cualquier cosa, el tendón es anormal. También es lícito usar el término tendinopatía. Se usa tendinitis cuando el tendón tiene vaina sinovial. Y vamos a ver algo de lesiones traumáticas. En la patología tendinosa, de lejos, la primera intención en la ecografía, en mi opinión, es mejor que la resonancia. La ecografía es mejor que la resonancia en tendón y estructuras superficiales. Es mejor que resonancia en la patología de ligamentos colaterales de la rodilla, seguro. Es mejor que la resonancia en el Aquiles. Es igual que la resonancia en el hombro, igual, la misma eficacia. El concepto fundamental que hay que entender cuando uno evalúa tendones conocen la anisotropía, el concepto de la anisotropía. Es un artefacto que te puede embromar en la patología tendinosa. La anisotropía tiene la siguiente explicación. La imagen ecográfica se va a formar básicamente por tres mecanismos, pero el más común es la refracción, el eco, por eso se llama ecografía. El aparato recoge los ecos que generan los ultrasonidos que emite el transductor. Y esos ecos tienen varias fuentes, pero la principal es la reflexión. ¿Okay? La reflexión es cuando un haz de ultrasonidos atraviesa dos medios diferentes, una parte se va a reflejar y otra parte va a atravesar. Cuanto más diferente sea la impedancia acústica, cuanto más diferentes sean las características de transmisión del sonido de esas dos estructuras, más se va a reflejar, cuanto menos se va a reflejar. Pero este reflejo es el que da origen a la ecografía en su mayor parte. Y el reflejo es especular, es en espejo. Es como si fuera que vos estás frente a un espejo. ¿Okay? Si la superficie es plana, por lo tanto, la superficie de reflexión es perpendicular a los ultrasonidos, el eco va a volver
perpendicular o va a volver en el mismo plano que el eco emitido. Sin embargo, si la superficie es oblicua, se va a reflejar como en un espejo, Por lo tanto, si los ultrasonidos se reflejan contra una estructura inclinada, van a volver probablemente por fuera del transductor. No voy a tener señal. Y de ahí viene la anisotropía. En este caso, este es un tendón del supraespinoso en un corte coronal. El paciente está acá, el traductor está acá, en un corte coronal. Este es el troquíter y acá está la articulación glenohumeral. Fíjense cómo esta parte del tendón tiene una constructura hiperecogénica normal. Esta parte del tendón tiene una constructura hipoecogénica y esta parte del tendón, ni qué decir, super hipoecogénica. ¿El tendón es anormal? No es anormal. El tendón es normal. Lo que pasa es que yo estoy insonando a una estructura que está oblicua, entonces los ecos que se generaron en este tendón se reflejaron de esta manera y están cayendo por fuera del traductor. ¿Están entendiendo? Ese es el origen de la anisotropía. Clave entender esto para hacer el diagnóstico de patología tendinosa, porque la patología tendinosa se va a diagnosticar por hipoecogenicidad. Lo primero que ocurre en un tendón patológico es que se vuelve hipoecogénico. Y para saber si esa hipoecogenicidad es real o ficticia, tiene que estar perpendicular al transductor. Entonces, yo lo que tengo que hacer para saber si esto es normal o no es movilizar el transductor y volverme paralelo a esto. Clave para el diagnóstico. ¿Qué es lo que se hizo acá? ¿Qué es lo que se hizo acá? Yo me moví más hacia el troquíter. En ese caso, estoy insonando paralelo a esta parte del tendón. El tendón es normal. Hice lo mismo en el otro lado, pero persiste una hipoecogenicidad. Esto sí es real y esto sí traduce una tendinosis o una tendinopatía del supraespinoso. ¿Okay? Lo mismo pasa en el Aquiles. Para que yo me dé cuenta que esto es anormal, tengo que estar paralelo lo más paralelo posible al tendón. ¿Okay? Tengo que estar paralelo para ver. Aparte que el tendón, la tendinopatía del Aquiles, la tendinopatía clásica, afecta al tercio medio del tendón y se engrosa también. A diferencia del supraespinoso, que raramente se engrosa, los tendones del hombro no se suelen engrosar, el Aquiles se suele engrosar, o sea, cambia la forma, tiene una forma fusiforme y se vuelve hipoecogénico. En este caso, este tendón es normal, aparece hipoecogénico simplemente por la oblicuidad del tendón. Paso rápido, siempre comparen, y lo mismo es para todos los tendones. Este es un Aquiles totalmente patológico, engrosado, hipoecogénico, con calcificaciones. Esto es epicóndilo, tendones epicondíleos. Este es el lado normal, siempre comparen con el lado normal. Este es el lado patológico, que suele ser el lado dominante, ¿verdad? Gente que juega tenis, lo mismo, corte transverso. La comparación tiene que ser estrictamente igual. Fíjense la diferencia de grosor, la diferencia de constructura, y el diagnóstico es siempre el mismo. Está la tendinopatía rotuliana. Una rotuliana, acá está la inserción tibial del tendón rotuliano, acá está la inserción patelar, el tendón está engrosado, es hipoecogénico. Una tendinitis bastante clásica, una tendinopatía bastante clásica. Acabo de cometer el error que dije que no cometan. Tendinopatía bastante clásica. La gente le llama nomás tendinitis rotuliana. Pero el proceso es más degenerativo que inflamatorio. Fíjense en esta tendinopatía rotuliana, el Doppler color muestra escasa vascularización. Esto sí es un componente inflamatorio de la tendinopatía. Pero la mayor parte de la tendinopatía está dada por depósito de material amorfo entre las fibras. Es degenerativo. Y esta separación entre las fibras es la que le vuelve más débil al tendón. Pasa lo mismo en el Aquiles. Depósito de material amorfo entre las fibras del Aquiles se vuelve fácil de romper. Esto sí es una tenosinovitis. Esto es cara dorsal de la muñeca. Fíjense, estos son los extensores, el dedo índice, el dedo medio, el anular y el meñique.
rodeado por un engrosamiento sinovial. ¿Okay? Acá sí hay inflamación. Si ustedes ponen el Doppler color, creo que tengo imágenes, en el Doppler color hay una hipervascularización de la vaina sinovial. No del tendón, pero sí de la vaina sinovial. Esto es una tenosinovitis. Esto sí es una tendinitis de tensores. De nuevo, la comparación muestra una diferencia total con respecto al lado que no le duele. Profe, ¿y eso se puede confundir con el compartimental? ¿Con qué? Síndrome compartimental. En ningún caso. ¿Qué es el síndrome compartimental? Cuando se acumula líquido dentro del... Eso no es síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? ¿Cuándo se define un síndrome compartimental? ¿Por qué hay que drenar rápido? Por el aumento de presión. ¿Qué pasa con la presión? Claro que aumenta, pero ¿cuál es el problema? Los vasos sanguíneos, el músculo está en isquemia. En el síndrome compartimental hay algo que aumenta el volumen. Siempre es en el plano muscular, ¿verdad? Porque los músculos están en una bolsa, en la poneurosis, no pueden irse más allá. Llega un momento que es ciertamente extensible, pero tiene un límite, digamos. Supongamos que vos tenés un golpe en la pantorrilla y se inflama el sóleo. Llega un punto que hay tanta presión que comprime los vasos, sobre todo las venas. En el síndrome compartimental lo que más sufre son las venas. Entonces hay una isquemia. Por eso vos tenés que, se hace una fasciotomía. Se corta la fascia para que se hernie el músculo, ceda la presión y retorne la vascularización. Esto, el diagnóstico de síndrome compartimental es en parte ecográfico ¿cómo se hace por ecografía el diagnóstico de síndrome compartimental? Colapso venoso. Vos te vas a buscar los vasos sanguíneos, te vas a ver las venas tibiales posteriores, las venas tibiales anteriores y las venas están colapsadas. Y si sigue el proceso, ya va a haber cambios en la constructura muscular. El músculo se va a ver edematoso, hiperecogénico, así como vimos el edema al sóleo, pero en forma global. Pero la clave diagnóstica en todo síndrome compartimental es el colapso venoso. Las venas están colapsadas por el edema muscular. ¿Okay? Eso no es tanto una imagen de este tipo. Esto es una clásica tenosinovitis. Rotura de tendones. Fíjense, a veces es muy complicado y una cuestión muy importante es en la rotura, porque esto les va a pasar muchísimo les va a pasar. El paciente viene, sospecha rotura del tendón de Aquiles y vos ves a veces, en este caso es muy fácil, se ve la rotura completa del tendón, hay un gap, hay que medir siempre el gap. Cuando uno ve una rotura tiene que informar cuatro cosas. Primero, ¿hay o no hay rotura? 1. 2. ¿La rotura es completa o no? Casi siempre son completas. 3. ¿Qué distancia hay entre los cabos tendinosos? Esta es una información súper importante para el que le va a operar. ¿Qué distancia hay entre este cabo y este cabo? Acá hay 1 centímetro máximo. 4. ¿A qué altura está la rotura con respecto a la inserción? Tenés que medir de aquí hasta acá. Entonces vos decís rotura completa del tendón de Aquiles 8 centímetros por encima de su inserción con un gap de 1 centímetro. Ese es el informe. El problema es que esta rotura es fácil de diagnosticar porque acá el hematoma ya se absorbió, pero cuando se rompe recién se mete sangre y es muy difícil distinguir de las fibras tendinosas. Y ahí la dinámica es fundamental. Primero, el signo de, no me acuerdo, sé que vos comprimís la pantorrilla. El paciente está acostado boca abajo, vos le comprimís la pantorrilla. Hacer los 2 lados. Si el tendón está roto, no flexiona el pie. Si el tendón está indemne, va a flexionar el pie en mayor o menor grado. Hay una trampa, que es el músculo plantar delgado. Más o menos 20% de la población tiene un músculo accesorio que se llama plantar delgado, que cumple más o menos la función del Aquiles y que puede lograr que flexione el pie. Entonces, fíjense bien y compriman
compriman, lastimosamente perdí varios videos, pero si ustedes comprimen van a ver que se separa y fíjense con detalle. Miren este paciente, esta es una rotura completa del tendón de Aquiles. No se ve bien, pero agrandando la imagen, ustedes ven, este es un cabo que viene hasta acá, un cabo, y este es el otro cabo, totalmente roto el tendón, totalmente roto. Y en el medio un hematoma que vuelve difícil la visualización, ¿ok? O sea, hagan, flexionen y compriman con el traductor porque a veces es bien complicado. Bueno, estos pasos rápidos son roturas más raras, digamos. La patología articular se ve espectacularmente por ecografía. Ustedes saben que hay un capítulo enorme de reumatología y ecografía, territorio en el que yo no me metí tanto. Pero en cualquier caso, la patología articular se ve perfecta. Esta es una criatura, un niño. Fíjense que este es el codo, ¿verdad? La cabeza al radio, tanto la cabeza al radio como el epicóndilo son todavía cartilaginosos, todo cartílago, ¿ok? Y el paciente venía por una sospecha de artritis reciente. Fíjense la utilidad de la ecografía. Voy a hacer una ecografía y ves que hay un derrame articular y el derrame es ecogénico, ¿ok? Probablemente sea pus. ¿Cómo hacer esto? Comparar con el otro lado. Este es el lado que no le duele. Este es el epicóndilo, este es el cartílago de la cabeza al radio, esta es la cápsula articular, lado normal. Y este es el lado patológico, epicóndilo, cabeza al radio, cápsula articular rechazada por líquido adentro. Y se puede ver líquido en la articulación que se les ocurra. En todas las articulaciones del cuerpo se puede ver líquido por ecografía. Esta es la básica. Esta, por ejemplo, es un derrame en la articulación entre el astrágalo y el escafoide en el pie. Y se ve perfectamente que hay un derrame líquido. Esto es una artritis de esa articulación. ¿Okay? La patología, también la patología traumática se ve bien. Esto es un codo. Yo les aseguro que diagnosticar esto por resonancia es incluso más difícil. Este es el ligamento colateral radial del codo, que está completamente roto. El paciente se rompió el ligamento colateral radial. Recuerden que los ligamentos colaterales son simplemente reforzamiento de la cápsula. ¿Okay? Cuando se rompe el ligamento, se rompe por lo tanto la cápsula. Siempre. Es indistinguible, digamos, un ligamento de la cápsula, está totalmente adherida a la cápsula articular. Entonces ustedes ven, acá tienen que encontrar la cápsula, hay un agujero, esto está roto completamente. Y así se puede ver cualquier cosa articular. Esto era un video, pero no. Patología ósea. Sospecha de osteomielitis. Mucha gente, en muchos servicios, los niños que tienen osteomielitis son seguidos por ecografía, porque la osteomielitis en su evolución al 8º o 10º día van a fistulizar al espacio subperióstico, si es que evolucionan mal. Si evolucionan bien, no. O sea, se va a formar pus. La osteomielitis va a empezar en la metáfisis de un hueso largo casi siempre, porque es la zona donde entra el vaso nutricio. Va a empezar en la metáfisis de un hueso largo, se va a infectar, va a acumular pus y la pus busca salida, como toda pus. Y esa salida se produce en el espacio subperióstico, va a formar un absceso subperióstico. El paciente es tratado con antibióticos, pero si hace un absceso subperióstico, hay que drenar, sí o sí, porque hay tanta presión que hay que abrir para que la pus salga. Por dos motivos, porque toda pus acumulada hay que drenar y para disminuir la presión intraósea, porque eso causa mucho daño isquémico en el hueso. Entonces, fíjense cómo se ve un absceso subperióstico, radio, y aparece esta colección por debajo del perióstico, que se ve acá también. Es muy sutil, pero se ve. Y hay servicios que le hacen ecografía todos los días a estos pacientes durante 15 días, dura un segundo. O el paciente tiene un dolor muy exquisito en un lugar. Vos le mirás ahí
y cuando aparece el absceso vos drenas. Acá se ve, este es el lado normal y este es el lado patológico con un absceso superiótico. Otro ejemplo de absceso superiótico en un hueso largo. Y eso se drena y es diagnóstico de osteomielitis. Diagnóstico. En Paraguay es bastante útil porque los pacientes vienen tarde. Te vienen 15 días y ya te encontrás con esa imagen, es seguro osteomielitis. Por último, patología nerviosa. Otro capítulo enorme, enorme. Y comenzamos por lo más clásico, el túnel del carpo. El túnel del carpo. El túnel del carpo el diagnóstico de atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, está la expresión correcta. Hay un atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo. El túnel del carpo es un túnel osteofibroso. El piso es óseo. El techo es un ligamento que se llama ligamento transverso o ligamento anular. Y en mucha gente ese espacio es más estrecho de lo que debería. El nervio mediano queda comprimido. ¿Qué le pasa a un nervio comprimido? Recibe menos sangre, entra en isquemia crónica. Como respuesta, se va a engrosar por encima de la zona de isquemia. Por encima de la zona de isquemia. Esto es muy importante porque hay que saber dónde medir el nervio mediano para el diagnóstico. El diagnóstico es súper fácil. Vos medís la circunferencia del nervio y si supera 12 milímetros cuadrados, es positivo es algo que toditos pueden hacer. Ahora mismo pueden hacer. Desde ahora es muy fácil. Tienen que hacer un corte transverso por encima del túnel. Y vos te das cuenta que está por encima del túnel cuando ves el pisiforme. El pisiforme, el ligamento transverso en su borde superior va del pisiforme al otro lado, que es el escafoide, ¿verdad? Al escafoide. Pero vos reconoces el pisiforme. Vos en un corte transverso ves el pisiforme, te vas inmediatamente encima, ahí estás en el lugar correcto para medir el nervio. Tenés que medir por encima del túnel. En el túnel está atrapado, en el túnel está comprimido, ¿verdad? Es más, está más fino de lo que debería ser. Si ustedes ven un corte longitudinal, van a ver que se afina el nervio dentro del túnel. Se mide por encima y se mide de esa manera que está ahí. Ustedes trazan manualmente la circunferencia del nervio. Acá dice 15 o 16 milímetros cuadrados, es positivo. ¿Okay? Es positivo. Esto es lo que ocurre en longitudinal. Acá empieza el túnel, acá mismo empieza el túnel, de acá para acá. Fíjese lo que pasa. Dentro del túnel el nervio se afina, por encima del túnel el nervio se engrosa. El engrosamiento ocurre proximal a la zona de atrapamiento siempre. Lo mismo pasa en el túnel del codo. El nervio está comprimido en el túnel osteofibroso cubital y se va a engrosar por encima. Y el engrosamiento es una respuesta a la isquemia. El nervio está isquémico. Isquemia es lo que nos pasa cuando se nos duerme el brazo durmiendo. Vos te dormís en una posición medio anómala y el nervio está comprimido, y cuando está comprimido entra en isquemia y ahí te despertás. Y cuando vos empezás a mover el brazo, el nervio está empezando a recibir de nuevo vascularización. Eso es lo que pasa. Por eso que no es instantáneo, porque tiene que llegar la sangre al nervio, llegar a poquito y ahí te va recuperando de esta cuestión tan desagradable. Por eso también ustedes conocen la parálisis braquial del borracho. Hay alcohólicos que se quedan dormidos, pero su estado de conciencia está tan alterado que no les permite despertarse. Porque si yo me duermo en condiciones normales y se me duerme el brazo, así decimos nosotros, se me durmió el brazo, yo me voy a despertar porque es desagradable. Y esa sensación desagradable me va a despertar. El borracho no se despierta. Y queda con parálisis definitiva por isquemia, porque si te quedas 8 horas así, 8 horas de isquemia es malo. Lo mismo pasa en el cubital. Lastimosamente, para los demás nervios no hay valores normales. Está bien estudiado en el nervio mediano. El nervio mediano, 12. 12 es el límite. Más de 12 es positivo, 12 sospechoso, menos de 12 normal. Obviamente, comparen los dos lados, porque si vos tenés 12 en un lado y 8 en el otro, es positivo, en mi opinión. Comparen los dos lados. En el cubital no hay valores.
No hay valores ni para el codo ni para el bullón en la muñeca. Pero recuerden la morfología, no es normal que un nervio haga esto. Esto es craneal y esto es caudal. Acá está el túnel cubital y por encima el nervio está claramente cruzado. Esto ocurre acá, ¿verdad? Y esto es patológico. Y comparar con el otro lado para diagnosticar atrapamiento nervioso. Lo mismo, esto dice cubital, este es el lado normal, fíjense cómo el lado normal es bien regular y el lado patológico, este es el lado normal y el lado patológico es diferente, es más hipocogénico y más engrosado. También los tumores nerviosos ya vimos, el diagnóstico se hace imposible distinguir, tanto por ecografía como por resonancia, schwannoma de neurofibroma. Esto es una lástima porque en el schwannoma el tumor es más periférico y la gran mayoría de las fibras del nervio pasan adyacentes. O sea, si se va a operar el paciente, muy probablemente el nervio se va a salvar o 90% del nervio se va a salvar. En el neurofibroma, algunos le llaman luego plexiforme, en el neurofibroma el tumor se desarrolla entre las fibras. Por lo tanto, el nervio no se va a salvar. No se va a salvar. Tratan de salvar, pero es muy difícil. Es virtualmente imposible hacer esta diferencia por ecografía. Vos tenés que poner tumor nervioso. El tumor es de la vaina nerviosa, no de las neuronas, no de los ejes neuronales. El tumor se va a formar en la vaina nerviosa, de la mielina que rodea el nervio. El diagnóstico se hace siempre porque el tumor se va a continuar con un cordón arriba y con un cordón abajo. Eso es nervio. ¿Okay? Recuerden, cuando vean un nódulo, fíjense que si continúa o no con un cordón nervioso. Este es un tumor nervioso súper común, el neuroma de Morton. El neuroma de Morton es un nodulito chiquito que se ve mejor, a pesar de que está a mitad de camino entre la planta del pie y el dorso del pie, se ve mejor por vía plantar. Y para ver el nervio tienen que comprimir el pie así. O sea, juntar el quinto y el primer metatarsiano, digamos, la cabeza del quinto y el primer metatarsiano, juntar, y eso hace que el neuroma se luxe en plantar, y ahí se ve mejor. Y ustedes ven luego que esto protruye y vuelve el neuroma. Este es un neuroma que mide 4 milímetros. La otra cuestión de nervios es si están o no en las lesiones traumáticas, cortaduras, etc. La ecografía es súper útil para ver. Encima es una ecografía muy puntual, porque el paciente tiene un corte, acá está, H es la herida. Tenía una herida en la cara anterior del antebrazo. Entonces vos tenés que ir a mirar ahí nomás. Es una ecografía de 1 minuto. Y ahí ves que el nervio llega hasta aquí y hasta aquí. Hay una rotura completa del nervio. Esto es súper importante. Lo que tienen que determinar es solo una cosa: ¿hay una solución de continuidad completa o no? Porque hay un acuerdo universal. Si el nervio, hay 3 tipos de lesiones, ¿verdad? Neuropraxia, neurognesis y no sé qué cosa, pero significa lo siguiente: en la primera hay un traumatismo sin solución de continuidad. En la segunda hay una solución de continuidad parcial, pero el nervio está continuo, la cubierta está continua. Y en la tercera todo está cortado. ¿Okay? Todo está cortado. El nervio es como fibras de cobre en un cable. En la tipo 1 las fibras de cobre están interrumpidas en mayor o menor medida, pero el cable está íntegro. En la tipo 1, perdón, es solamente edema. En la segunda hay solución parcial, el cable está íntegro. En la tipo 3, todo está discontinuo. Estas nomás se operan. Estas se operan y se tienen que operar. La restitución no es total, obviamente, pero el pronóstico es mejor. O sea, lo que ustedes tienen que ver, si les viene un paciente siempre con herida cortante, le piden ver tendones, vean nervios también. Vean nervios.
Y si el nervio está completamente cortado, tiene que ser operado. Otro ejemplo, este era, creo que le pongo este ejemplo, cuando el nervio se corta completamente, le va a aparecer a los 10 días, 15 días, un tumor que es hipoecogénico en el borde cortado. Se llama neuroma de amputación. No falta nunca. O sea, si ustedes ven al paciente al día siguiente, a los 3-4 días, no esperen ver neuroma. Pero si le ven a los 15 días del trauma, un dato que les va a ayudar a hacer el diagnóstico de rotura completa es ver el tumor. El tumor es chiquito, hipoecogénico, pero muy evidente, y eso les indica a ustedes se rompió el nervio. Está completamente neuroma de amputación. El neuroma de amputación hay gente que le amputan la pierna y tienen un dolor terrible al contacto. Ese es un neuroma de amputación, tiene que volver a ser operado y remendar bien el nervio. Otro ejemplo, nervio cubital completamente seccionado. En este caso, un nervio radial, acá está la herida, el nervio probablemente tenga fibra rota, pero está continuo. Esto no se opera. Esto es lo más importante. Si no está totalmente roto, no se opera. Muy bien. Vamos a descansar acá.